llevar por el Evangelio. Después de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los pescaditos, nuestro Señor Jesús envía a sus discípulos por delante, que se le adelanten al otro lado del lago. ¿Por qué razón? Otra vez nuestro Señor Jesucristo tenía necesidad de estar solo. Tenía necesidad de subir a la montaña para estar más cerca del Padre, más cerca del cielo. Dice el versículo 23 que Jesús, y digo otra vez, porque lo vimos el día de la transfiguración, el 6 de agosto. El Evangelio también nos presentó a un Jesús que subió a la montaña para orar. Aquí la primera enseñanza. Si Cristo, siendo Dios mismo, teniendo esa profunda paz y esa pureza espiritual en él, sentía la necesidad de orar, de pasar tiempo con su Padre, ¿cómo no nosotros? Y más aún ahora, hermanos, ¿qué tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo hemos sido golpeados muchos de nosotros? ¿Cómo estamos siendo probados en esta circunstancia de esta pandemia que está azotando a todo el mundo? Todos nosotros debemos anhelar pasar tiempos a solas con Dios. Debemos buscar estar más cerca del cielo. Debemos desear profundamente los momentos de oración personal, de ese momento íntimo, cercano con nuestro Creador. Debemos hacerlo, hermanos, cada día, si es posible, cada momento. Si ustedes buscan en sus Biblias, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 16, San Pablo nos dice allí que debemos orar sin cesar y debemos hacerlo, fíjense, en toda situación. Eso es lo que dice San Pablo. En toda situación debemos orar sin cesar. Oren sin cesar, dice San Pablo. Oremos, hermanos. Busquemos en esa disciplina espiritual esos momentos de intimidad con nuestro Señor. Jesucristo mismo nos enseñó cuando los discípulos le dicen: Padre, enséñanos a orar. Y Él dijo: ve a tu habitación, cierra la puerta y en lo íntimo ora al Padre que está en los cielos. Porque el Padre que está en lo secreto conoce nuestro corazón. Segunda enseñanza. La barca en la que iban los discípulos enviados por el Señor estaba siendo zarandeada, sacudida por las olas, dice. En la vida es muy interesante, en la vida de los discípulos de hoy, como ocurrió con los discípulos del pasado. Los discípulos de hoy, cuando son enviados por Cristo, a veces, hermanos, también tienen que enfrentar tormentas. Tormentas que ponen a prueba su confianza en el Señor. Algunos de nosotros hemos pasado por eso. Siendo enviados por el Señor, la tormenta nos ha zarandeado. La tormenta ha querido desviarnos de ese envío. Pero debemos mantenernos firmes. Debemos recordar quién es el que nos envió. Fue Cristo el que nos envió. Y a Cristo tenemos que obedecer. Todos somos los enviados de este tiempo. Y no debemos desistir. Cualquier cosa que se nos presente, aunque sean vientos contrarios, es nuestro deber recordar aquel Cristo que nos dijo: vayan y hagan discípulos, vayan y enseñen lo que yo les he enseñado, vayan y muestren el amor, la misericordia, la bondad, vayan y laven los pies, vayan y háganse servidores de los demás. Así que recordemos siempre eso. Tercer punto, dice que ya en la madrugada
Y por eso podemos concluir que nuestro Señor Jesucristo pasó varias horas orando. Ya en la madrugada, dice, nuestro Señor Jesucristo fue a sus discípulos, ellos que estaban pasando por esta tormenta. Jesús fue hacia ellos caminando por el lago, ni siquiera lo bordeó. Es como si Jesús sabía de la necesidad que tenían ellos de su presencia. Así que se acercó a sus discípulos. Y los discípulos, seguramente por la tormenta, por el viento fuerte, porque estaban asustados, no reconocieron al Señor que venía caminando sobre las aguas, como dominando la creación. Me gusta el texto de Romanos 11, versículo 36, cuando dice que todas las cosas proceden de Él y para Él. La creación entera, hermanos, está al servicio de Dios. Por eso es nuestro deber cuidar la creación, cuidar el mundo que Dios nos ha dado. Él, dominando la creación, caminó sobre las aguas, como si las aguas, la misma creación suya, sostuviera sus pies, mansos, humildes, amorosos, listos para ir a ver a sus discípulos que estaban pasando por esa tormenta. Cuarto punto. Sabiendo nuestro Señor del miedo, del temor que tenían sus discípulos, les dice estas palabras que seguramente son para nosotros también. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Hermanos, es necesario escuchar la voz del Señor en esta tormenta que está sacudiendo al mundo entero. Es necesario escuchar la voz de Dios que en medio de los temores naturales que sentimos por el amor a nuestros hermanos, por el amor a nuestros padres, por el amor a nuestros amigos, es necesario escuchar la voz del Señor. Lean en sus Biblias Isaías 41:10. Dice Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré, dice la Biblia, con mi mano victoriosa. Que ninguna tormenta nos haga olvidar el inmenso poder que tiene Dios sobre todo y sobre todos. Luego vemos aquí que Pedro, tratando de reconocer, porque él escuchó la voz de Dios, le dijo: si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Si eres tú, Señor. Hermanos queridos, cuidado que las tormentas nos hagan olvidar que Dios siempre está cerca. A pesar de todas nuestras penas, nuestras angustias y nuestros temores, Él siempre está cerca. Pedro le dijo: si eres tú, mándame. Tú dile: Señor, si estás cerca de mí, llámame. Ven a mí, que yo quiero ir a ti. Dile al Señor. Pero corre con fe. Cree. Acepta, reconoce que Cristo está cerca. Pedro bajó de la barca y caminó, y al sentir el viento contrario comenzó a hundirse. Hermanos, los miedos son naturales. Somos seres humanos. Pero los miedos no pueden ser más fuertes que nuestra fe. La fe debe ser más fuerte que todos nuestros miedos. Cuando Pedro se hundía, Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sin embargo, lo tomó de la mano. Lo tomó de la mano cuando Pedro, al hundirse, le decía: Señor, sálvame, sálvame. Y eso es lo que nosotros queremos hacer hoy día: darle la mano al Señor y decirle: sálvanos. Darle la mano de las personas que amamos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros esposos y nuestras esposas, y decir: Señor, sálvalos, sálvalos. Pero debemos decirles con fe, porque Jesús tiene el poder. Él calmó la tormenta. Él va a calmar
esta tormenta va a pasar. Jesús es victorioso. Confiemos en Él y guardemos la esperanza. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta siempre.